Primer libro de Crónicas, capítulo 14, versículos 8 al 11. Van a ser la base en la que vamos a leer. Primer libro de Crónicas, capítulo 14, versículos 8 al 11. Voy a pedirle que vaya a su Biblia. Si tiene su devocional y ya lo compró, hay una página especial para tomar apuntes de la predicación. Úselo. Y vamos a leer lo que nos dice la palabra. Como siempre, leeré en la Nueva Traducción Viviente, que dice así: Cuando los filisteos se enteraron de que David había sido ungido por rey sobre todo Israel, movilizaron todas sus fuerzas para capturarlo. Pero le avisaron a David que venían, así que salió al encuentro. Versículo número 9 dice: los filisteos llegaron y realizaron una incursión en el valle de Refaim. Entonces David le preguntó a Dios: ¿debo salir a pelear contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? Y el Señor le contestó: sí, adelante, te los voy a entregar. Versículo 11 dice: entonces David y sus tropas subieron a Baal Perasim y allí derrotó a los filisteos. Dios lo hizo, exclamó David. Me utilizó para irrumpir en medio de mis enemigos como una violenta inundación. Así que llamó ese lugar Baal Perasim, que significa el Señor irrumpe. Amén y amén. Escriba el título de esta palabra. Se llama Sin miedo y con devoción. Sin miedo y con devoción. Me llama profundamente la atención la historia de David. David es uno de esos personajes en la Biblia del cual hay mucho que decir y hay mucho que enseñar, y creo que he predicado mucho de él, pero quiero contarle este momento porque es particularmente uno de los momentos más especiales en la vida de David. David hacía 13 años atrás aproximadamente se había vuelto un hombre peligroso y odiado por los filisteos. Ellos, que eran enemigos acérrimos de Israel, se jactaban porque entre sus tropas tenían a un soldado no solamente muy fuerte, no solamente muy hábil, sino también muy alto y muy grande. Era un hombre que sin pelear ya infundía miedo. Su nombre era Goliat. Lo habían usado en repetidas ocasiones para amedrentar al pueblo de Israel, y dice la palabra que por 40 días este paladín salía y provocaba al pueblo de Israel a tal punto de resolver la batalla como muchas batallas en la antigüedad se resolvían. Y decían: para que no mueran tantos soldados, escoja cada uno un soldado y el que gane, ese le va a dar la victoria a todo su pueblo. Hicieron ese acuerdo, y aunque los filisteos tenían su soldado, Israel no lo tenía, hasta que apareció David, un joven de aproximadamente 17 años, y contra todo pronóstico David mata a Goliat. Nosotros conocemos muy de cerca la historia y sabemos de que David mató a un gigante, pero culturalmente y socialmente fue más que matar a un gigante. David había avergonzado a todo un pueblo. David había humillado a toda una nación. Por lo tanto, era un blanco, era un objetivo para los filisteos. Ellos odiaban a David. Pasaron 13 años aproximadamente y llega en los rumores del campamento la siguiente noticia: David acaba de volverse el nuevo rey de Israel. Y como ellos le tenían chirria, que no sabe qué hicieron, pues planear un plan en contra de él, idearse algo para destruirlo. David era un joven de 30 años. Levante la mano el que tiene 30 o está cerca de los 30, por favor. Aquí yo soy el primero en levantarla. Mire, somos jóvenes, guapos, somos pelados. Mi esposa me dijo esta mañana cuando la llevé al trabajo: mi amor, tienes la barba llena de canas. Le dije: es por tu culpa, pero yo soy joven. Pollo. Pues déjeme contarle que aunque el pelo se me está cayendo, este año cumplo 30 años y estoy asustado. Usted sabe, la andropausia, la crisis de los 40, todo eso. Pero cuando leí esta historia dije: David estaba como yo, era un pelado.
Mano, no haga así, deje la envidia. Claro, como usted ya está viejo. Entonces los filisteos dicen: es que ese día David nos cogió desprevenidos y fue contra uno solo, pero ahora vamos a ir todos juntos por él. Y dijeron: a este pelado hay que capturarlo, es nuestra mejor oportunidad. Y aquí viene algo importante, porque hoy quiero centrarme en todo lo que pasó en ese momento. ¿Está conmigo? Diga conmigo: posesión de David. Fuerte, diga: posesión de David. Estamos en ese escenario, ¿listo? O sea, David mata a Goliat, pasan 13 años, sirve desinteresadamente al rey Saúl. El rey Saúl inexplicablemente lo odia y eso se vuelve una prueba. Diga conmigo: prueba. Entonces, finalmente la prueba termina. Saúl se muere. Y cuando, súbala aquí, hijo, por favor, en los audífonos. Y cuando Saúl se muere, entonces David dice: ahora sí, llegó mi momento. Lo nombran rey de Israel. ¿Y a que no sabe qué pasa después de que lo nombran rey? Otra prueba. Y es que, escuche esto: prueba antes de victoria y prueba después de victoria parece un patrón de Dios. Otra vez, voy a decirlo despacio porque hay gente que está escribiendo. Prueba antes de victoria y prueba después de victoria parece un patrón de Dios. ¿Por qué, pastor? Déjeme enseñarle por qué. Resulta de que la prueba que está antes de una victoria tiene un propósito, y ese propósito es promoverte, los que están escribiendo. Pero la prueba que está después de una victoria tiene otro propósito y se llama establecerte. Vengan dos personas aquí, ven Freeman, ven Juan David, por favor. Vengan, suban, corran, hagan de cuenta que un perro los está persiguiendo. Corran. Eso es. Señor, ayuda a la hermana ahí que está bien gozosa. Aparece aquí, muy bien. Quédese ahí. Él va a ser Goliat. Digan conmigo: Goliat. Está parecido, ¿eh? Él va a ser Goliat y yo voy a ser David. Pasa la siguiente prueba. Mato a Goliat. Usted se muere. En realidad Goliat cayó para adelante, pero perdónele eso, por favor. Muere Goliat. David llega a su victoria, se vuelve rey. Y ahora, cuando más debe estar celebrando diciendo: Dios está conmigo, Dios lo hizo, Dios es bueno, viene otra prueba. Se llaman los filisteos. Levante la mano. Otra prueba. Y sabe, vi en estos días un video que me llamó profundamente la atención. Era el video de cómo un herrero fabricaba un hacha. Toma el hierro y cuando tiene el hierro lo mete al fuego. Diga conmigo: fuego. Cuando el hierro está caliente, 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 el herrero empieza a golpearlo y le empieza a dar forma. Pero una vez termina de darle forma, vuelve y lo mete al fuego. Y yo digo: pero ¿por qué lo mete dos veces al fuego? La primera vez es para darle forma, pero la segunda vez es para que nada lo deforme. ¿Está conmigo? Quiero que escuche esto, porque hay gente aquí que vino el 2019 pasando momentos difíciles y hoy Dios te dice: fueron para promoverte. Señor, ¿y por qué ahora estoy viviendo otros? Y Dios dice: es que quiero establecerte, porque lo que te voy a dar no quiero que nada ni nadie te lo quite. Lo que voy a poner en tus manos no quiero que nada ni nadie te lo arrebate. Por eso no visiones la prueba. Mire, si David hubiera tenido una visión incorrecta, ¿sabe qué hubiera hecho David? Hubiera hecho algo como esto: Señor, llámate a Goliat. Ya me hiciste rey y ahora esa gente conmigo, ¿tú qué tienes contra mí? David tenía una visión correcta. David dijo: si Dios ya me dio la victoria antes, me la va a volver a dar ahora. Porque aquí lo importante no es quién me está saliendo al encuentro, sino quién está conmigo todo el tiempo. Está conmigo. Lo importante no es qué problema te está amenazando. Lo importante no es qué crisis te está tocando la puerta. No, es quién vive dentro de tu casa. Si Cristo está contigo, no importa qué prueba venga, vas a ver su victoria. Grite mi amén hoy. Se pueden sentar, gracias. Primero, escriba: sin miedo y con devoción. Primero, para enfrentar cada circunstancia. Para enfrentar cada circunstancia. El versículo 8 dice: cuando los filisteos se enteraron de que David había sido ungido por rey de todo Israel, movilizaron todas sus fuerzas para capturarlo, pero le avisaron a David que venían, así que salió a su encuentro. Cuando David se dio cuenta de que lo iban a atacar en un momento bueno para él,
no se asustó, no se fue corriendo, no se encerró a llorar como Elías. Recuerda que cuando Elías mata a los profetas de Baal, el fuego desciende. Le dicen, vea, Jezabel le manda a decir que lo van a matar. ¿Qué hace Elías? Se deprime y se va corriendo y se esconde. David no. David tiene una victoria en este momento y le dicen, viene todo un pueblo en contra suya. ¿Y sabe qué hace David? David vio con la visión correcta. Él no vio la prueba con los ojos naturales, porque cuando usted ve la prueba con los ojos naturales, usted está viendo lo malo que a usted le puede pasar. Pero cuando usted ve la prueba con los ojos espirituales, usted está viendo lo grande que Dios puede hacer. Otra vez, cuando usted ve la prueba con los ojos naturales, usted está viendo lo malo que le puede pasar. Pero cuando usted ve la prueba con los ojos espirituales, está viendo lo grande que Dios puede hacer. Por eso David dijo, pues ¿saben algo? Si ellos me van a buscar, no los voy a dejar llegar, yo los voy a ir a encontrar. Y dice la Biblia, David le salió al encuentro. Y cuando le hablo de no tener miedo y tener devoción, en este primer punto quiero que piensen esta palabra, porque es importante. Es la palabra actitud. Otra vez, actitud. ¿Sabe? Las batallas no se ganan en las circunstancias. Las batallas no se ganan con los actos. Las batallas se ganan en la mente. Y muchos de nosotros, por cualquier cosa, dañamos nuestra actitud. Cualquier cosa nos deprime, cualquier cosa nos hace llorar, cualquier cosa nos aburre. Usted parece un sube y baja. De repente viene al culto, hermano, ¿cómo está? Bien, pastor, la gloria es de Jehová de los ejércitos, aleluya. Y a los 8 días, ¿cómo está? Bien, para no preocuparme. Tenga actitud. ¿Qué es la actitud? Tener una buena actitud implica entender que si viene una prueba contra mí, yo no debo pensar y decirle, ay Señor, líbrame de las pruebas, líbrame de los momentos difíciles. Dios a nadie le libra los momentos difíciles, porque Dios no nos llamó a evitarlos. Dios nos llamó a saltarlos, a sobreponernos, a vencerlos, a fortalecernos en el Señor. Yo ese amén le digo amén pecueca. ¿Sabe qué dice David? Salió al encuentro. Me encanta David, me fascina. ¿Que me van a atacar? Listo, me van a encontrar. Y se fue con su ejército y los esperó. Digo, a ver, ¿cómo es? Eso se llama tener buena actitud. Mire, los problemas son como los perros bravos. Nunca se olvide lo que le voy a enseñar hoy. Otra vez, los problemas son como ¿qué? Como los perros bravos. Cuando un perro bravo sale a perseguirlo a usted, el peor error que usted puede cometer es correr. Porque si usted le corre al perro bravo, lo persigue, lo atrapa y lo muerde. Y si tiene rabia, usted puede morir. Cuando un perro bravo le ladra, quiere espantarlo, páresele de frente y diga, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? Y el perro se asusta y se va. Pero hay gente que ante las crisis y las dificultades huye. Se lloran, se lamentan. No, Dios quiere que este 2020 tú entiendas que si frente a ti se pararon 4 gigantes, más fuerte que esos 4 gigantes es tu Dios poderoso. Por eso dile, Señor, si vienen contra mí, por un camino vendrán y por 7 saldrán huyendo, pero no yo, sino ellos, porque Dios está. Alguien tiene que decir mi amén en esta mañana. Levante las manos con una actitud de vencedor y diga conmigo, Dios pelea por mí. Tome una buena actitud, pero piensa de manera correcta. No, Señor, tú como que te desactualizaste, tú no estás conmigo, tú no me quieres. No, Dios sí lo quiere. Lo que pasa es que a Dios le encanta formar a sus hijos. A Dios le encanta hacernos personas fuertes. A Dios le encanta hacernos personas inteligentes. A Dios le encanta despertar en nosotros creatividad. Dígame qué cosas no lo han llevado a usted a tomar decisiones importantes, sino los momentos de crisis. Pero deje de visionarlo como el lugar de su derrota y aprenda a entender que cada prueba que viene en su contra, lo único que está buscando es que la gloria de Dios se muestre más, hable más, se levante más. Usted no está solo, Dios está con usted. Dígame amén si lo cree.
Pero déjeme mencionarle el segundo principio que le quiero enseñar. Y no solamente sin miedo y sin devoción para enfrentar cada circunstancia, sino en segunda instancia para caminar en la voluntad de Dios. Para caminar en la voluntad de Dios. Y esto es importante. El versículo 9 dice: los filisteos llegaron y realizaron una incursión en el valle de Refaín. Entonces David le preguntó a Dios. ¿Qué hizo David? Diga conmigo: tomó una actitud. ¿Cuál fue la actitud de David? Alistó su ejército y fue y se preparó. Se puso en posición de guerra. David dio el primer paso. Porque hay personas aquí que no han visto la mano sobrenatural de Dios porque no han dado el primer paso. Señor, yo no sé qué hacer, a mí no me alcanza, Padre, yo estoy aquí colgado. Y tienen en su mente ideas. Dios les ha dado sueños de negocios, de emprendimiento, están ahí, no, Señor, tengo tanto susto, Padre. Mire, si Dios deposita en usted una visión, muévase. Este punto no estaba aquí, pero yo sé que el Espíritu Santo quiere hablarlo, y si es para uno me basta. Si Dios depositó en su corazón un sueño, créale a Dios y muévase. Es que me da miedo, a todo emprendedor le da miedo, mi hermano, pero confíe en Dios, que finalmente y a la larga lo posible lo hace usted, pero lo imposible lo hace Dios. ¿Me escuchaste? ¿Me escuchaste? Tal vez para ti era este culto, y por esta palabra recíbela. Confía. David dio el primer paso, estaba ahí, y cuando estaba listo para pelear, no peleó, oró y dijo: Señor, ¿tú quieres que yo pelee con los filisteos? Vamos a leer la Biblia. Entonces David y sus tropas, versículo 10. Entonces David le preguntó a Dios: ¿debo salir a pelear contra los filisteos? Primera pregunta. Segunda pregunta: ¿los entregarás en mis manos? Y mire lo que le dice Dios: sí, papá, vaya, yo se los voy a entregar. Y el versículo siguiente, el 11, dice que David fue con sus tropas, llegó, peleó, y cuando ganó la batalla, ¿sabe qué gritó David? Dios lo hizo. Míreme a los ojos y respóndame esta pregunta: ¿quién bolió la espada? ¿Quién? ¿Quién? No, ¿cómo que Dios? ¿Quién movió la espada? ¿Quién dio la victoria? ¿Quién movió la espada? ¿Quién dio la victoria? ¿Sabe por qué? Porque cuando usted camina en la voluntad de Dios, usted entiende que lo más poderoso no está en la punta de su espada, sino en la boca de Dios. Caminar en la voluntad de Dios implica que yo hago mi parte, pero Dios hace la suya, y yo tengo que estar seguro que Dios está conmigo. Pero hay gente aquí que toma acciones, toma decisiones, no le consulta a Dios, no le pregunta a Dios, se mueven como vacas locas, van, negocian, compran, venden, no le dicen: Señor, ¿será que esto es tuyo? No, lo vemos tan bueno, lo vemos tan favorable, lo vemos tan agradable, que poco nos importa lo que Dios piense, sino que nos vamos metiendo y decimos: bueno, pues finalmente Dios está conmigo, Él lo puede hacer. Pregunta: ¿David tenía razones para moverse por sus propias fuerzas? Claro que sí. David pudo haber dicho: bueno, yo antes maté a Goliat, ¿cómo no voy a ganarles ahora? Acabo de ser el nuevo rey de Israel, ¿cómo no voy a pelear? ¿Cómo Dios no me va a ayudar? Y con todo y eso se paró y dijo: no, antes de moverme voy a consultar la voluntad de Dios. Pero el gran problema de muchas personas es que ahora son tan espirituales, son tan cristianos, tienen tanta experiencia, saben tanto de los negocios, que no le preguntan a Dios. Y a veces en lo que más sabes, donde más te has equivocado. Pastor, no nos regañe. Pégale un codazo al que tiene al lado, dígale: escuche. Si es su esposo o su esposa y es terquito, péguele duro. Dígale, sáquele el aire y dígale: vea, si ve lo que yo tanto le he dicho a usted y no quería venir al culto. Espéreme, tanqueo. Una cosa
es hacer la voluntad de Dios. Otra cosa es caminar en la voluntad de Dios. Porque el que hace la voluntad de Dios lo puede hacer a veces, pero el que camina en la voluntad de Dios lo hace siempre. ¿Cuántos quieren que este sea el año de caminar en la voluntad de Dios? Mano arriba y dígame amén si usted es uno de ellos. ¿Cuántos quieren caminar en la voluntad de Dios? Pues caminar en la voluntad de Dios implica que usted y yo tenemos que estar listos para el sí y para el no de Dios. Pero hay gente aquí que le encanta cuando Dios le dice sí, pero se estresan cuando Dios le dice no. Porque alguien te lo tiene que decir y yo te lo voy a decir. Cuando caminas en la voluntad de Dios, hay momentos donde Dios te dice no a cosas que a ti te gustan, a cosas que a ti te parecen buenas, a cosas que tú dices, yo con esto la resuelvo, pastor, ya, con este trabajo pago mis deudas y hago todo lo que necesito. Y Dios está gritándole, no, no, no. Sí, Señor, es el diablo que me quiere quitar la bendición, no me la voy a dejar robar. Y Dios no, y le pone pero. Si usted, no, es que con mi Dios saltaré los muros. No. Usted tiene que aprender a conocer la voluntad de Dios. Uy, ese amén desaliñado. Usted tiene que aprender a conocer la voluntad de Dios. Pastor, yo quiero hacerle una pregunta. Esta es una de las preguntas que los cristianos más me han hecho a mí en mi vida, y es la siguiente: ¿cómo hago yo para saber si Dios me está hablando? Ustedes dicen, Dios me dijo, pero yo no sé. Le voy a dar la respuesta. Si usted no tiene una vida de devoción, usted nunca va a aprender a escuchar a Dios. Porque Dios te habla cuando oras y cuando te refugias en la palabra del Señor, todos los días. Cuando usted tiene el hábito de orar y de leer la Biblia, hay días donde parece que Dios no habla. Es muy sencillo. Usted lo leyó, oró y se paró y dice, ve, sí, me siento bien, estuve en la presencia del Señor, pero hay como silencio. Pero cuando usted lo vuelve un hábito, hay momentos en donde Dios te quebranta y te hace llorar, donde tu Biblia queda empapada en lágrimas y tu devocional también, porque sientes palpablemente la voz de Dios en tu corazón y en tu vida. Así que la voz de Dios no es como un relámpago que te dice, sí, lo voy a hacer. No, Dios habla en lo íntimo de su presencia. Usted nunca podrá conocer la voluntad de Dios a menos de que aprenda a buscar todos los días la presencia del Señor. Entre más tú lo conoces, más tú lo identificas. Levante la mano los que se acuerdan de la vida antes del celular, por favor, mano arriba. A ver, todos los viejos que estamos aquí, levante la mano los que vivimos en esa generación donde usted tenía que rascar la rueda del teléfono para llamar. Levante la mano, déjela arriba. Ahora déjela arriba el que alguna vez llamando a una casa saludó a la señora pensando que era la suegra, pero era el hermano de la novia. ¿No le pasó? Que uno dice, ay, ¿cómo está doña Marta? No, habla con Jaimito. Porque cuando uno no habla mucho tiempo con una persona, entonces es difícil reconocer la voz de esa persona. Otra vez, cuando no hablas mucho tiempo con una persona, es difícil reconocer la voz de esa persona. Pero cuando usted permanentemente está hablando, todos los días está hablando. Yo no sé si a usted le ha pasado. Un día mi esposa me dijo, ay, yo me asusté en el trabajo. Le dije, ¿por qué? Porque oí la voz de alguien y pensé que eras tú. Le dije, mija, eso es un espíritu que te está cuidando. Pelas. Porque cuando tú reconoces la voz de Dios, vas a ver cómo Dios te habla a través de la prédica, te habla en la palabra, te habla en la oración. Mire, a mí Dios me habló a través de un impío hace unos días. ¿Le cuento? Lo voy a contar. Yo estaba en un apartamento viviendo, rentado, por 4 años. Y durante 4 años no molesté a la inmobiliaria para nada. Para nada es para nada. Si algo se dañaba, yo lo arreglaba. Así, chévere.
Hermano, míreme a los ojos. Si usted está con inmobiliaria, no haga eso. Llegó la hora de entregar el apartamento. Fueron de la inmobiliaria. Estoy orando por ellos para que Dios los tenga en fuego lento. Me dijeron, hay que hacer esto. Y yo, bueno, listo, yo lo hago. Lo hice todo. Eso me costó un dinero representativo. En diciembre, fin de año, cierre. Para mí la Navidad no es nada. Yo eso no le como cuento ni vaina. Yo tampoco, pero yo tengo 2 hijos que no quiero que sean así de amargados, pues son niños. Entonces yo no le puedo decir a mis hijos el 25 de diciembre, regalo para qué en la bobada, en enero les compro, vea. No, yo sí, ya usted, yo no. Entonces yo a mis hijitos les quería dar un regalo, quería hacer muchas cosas, pero empezó la prueba. Y entonces eso me representó un dinero bien grande. Además me dice la inmobiliaria, y tiene que dejar pago de una vez los servicios del siguiente mes porque se pagan atrasados, pero tiene hasta mañana para pagarlos. Y era un dinero representativo y yo no lo tenía. Listo, me lo conseguí. Estaba en el banco a punto de consignar. Yo mismo le mostré al de la inmobiliaria que en la sala de mi casa, donde hay un espejo muy grande, el espejo tenía una astillita de este tamaño. Yo se la mostré. Eso no se notaba. Yo mismo fui, lo llevé, le dije, venga, le muestro algo. Este espejo tiene esta astilla. Quiero que por favor le diga al dueño que si él me permite repararlo, ponerle algún tipo de decoración, sobremarco, algo para que no perdamos todo este espejo. Además es muy costoso, costaba casi $1.000.000. No por el tamaño del espejo, sino por la instalación, porque era un 4º piso y no cabía ni por el ascensor ni por las gradas. Bueno, señor, yo le aviso. Nunca me avisó. Y cuando yo estaba en el banco consignando, me llegó un mensaje y me dice la inmobiliaria, don Juan Pablo, que tiene que pagar el espejo. Y tiene hasta el lunes 30 de diciembre. Y si no lo tiene puesto el lunes, le cobramos otro mes, casi $1.000.000 de arriendo. Entonces yo quería poner en el carro cansado del camino y ponerme a llorar. Le empecé a preguntar muchas cosas a Dios y me dio rabia, mucha rabia. Porque dije, Señor, no los molesté para nada. Y ahora no solamente me están molestando, sino que me están llevando. Mire, hasta hablé con la abogada de la iglesia, que es amiga mía. ¿Qué puedo hacer, Martica? Y ella me dio una orientación. Yo los quería demandar. Y me empecé a preocupar. Eran muchos gastos, muchos gastos. Dios me había bendecido con algo y ese algo se estaba acabando. Se acabó y ahora me faltaba más. Y dije, Señor, ¿y ahora qué? Pero cuando tú aprendes a caminar en la voluntad de Dios, tú sabes. Esta frase es un cliché, pero hoy hay gente que la necesita. No hay mal que por bien no venga. Otra vez, no hay mal que por bien no venga. Entonces, mira el panorama. Todos esos gastos. Viene mi esposa y me dice, mi amor, ¿sabes qué quiero yo de regalo de Navidad? Y le dije, ¿qué? Un tratamiento para la carita. Esos tratamientos dermatológicos. Yo voy a averiguar el tratamiento. $500,000. Ay, pero ¿por qué se asusta si eso no es nada? Dígame. Vea, la gente cachetuda dice amén. Diga amén. Pues para Dios eso no es nada, pero en medio de una crisis es mucho, ¿sí o no? Yo decía, Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? Yo me cogía la cabeza, yo decía, Padre Santo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Un día antes. ¿Cuándo? Un día antes viene el milagro del Señor. Todas las empresas a donde había llamado me habían dicho, le podemos hacer eso después del 10 de enero. Dije, me van a cobrar el mes. No se podía un día antes. Conseguí la empresa que lo hacía.
Viene alguien y me dice: mira, quiero honrar y quiero bendecir tu vida, toma esto. Y cuando llegó la bendición, no solamente pude pagar todo lo que necesitaba pagar, salir de todo lo que tenía que salir, sino que además me quedó y le dije a mi esposa: mi amor, acompáñeme a Cutis. La llevé a Cutis y le compré todas esas vainas que quería. La semana pasada entregué ese apartamento y cada vez que paso por ahí no quiero ni verlo. En algún momento quise y le oré al Señor que me diera la oportunidad de con una oración estallar ese vidrio, pero ya se me quitó eso. Ya me salió eso del corazón. Y sabe que pude ver en ese momento que Dios me dijo algo y me dijo: quiero que entiendas, mi hijo, que cuando tú pases por momentos difíciles en este año, quiero que entiendas que tú no dependes de tu salario, tú no dependes de tus fuerzas, tú no dependes de lo que puedes hacer, tú dependes de mí. Por eso quiero que cierres y abras el año dependiendo de mí. Cuando caminas en la voluntad de Dios, vas a verla. Alguien gríteme amén si lo cree, por favor, y alabe el nombre de Cristo con gozo. Dependemos de Dios. Y eso es justamente lo tercero. Escriba: para mantener la dependencia de Dios. No solamente para caminar en la voluntad de Dios, es decir, estamos en medio de la senda de Dios, sino en tercera instancia dependemos de eso. Dicho de otra manera, si te sales de la dependencia de Dios, la vida te colapsa. Otra vez, si te sales de la dependencia de Dios, la vida te colapsa. Otra vez, si te sales de la dependencia de Dios, la vida te colapsa. Levante la mano el que ha manejado en una ciudad desconocida, sin GPS. Muy bien. Hace muchos años fui a la ciudad de Medellín y íbamos a ir a un matrimonio en un sector cercano a Medellín que se llama Bello, municipio de Antioquia. Los paisas son muy amables y cuando uno les pregunta por una dirección, ellos no solamente le dan la indicación, sino que lo llevan. Entonces el señor al que le dije: vea por dónde llego a tal lugar, me dijo: sígame, mijo. Él arrancó en su taxi y yo iba detrás de él. Y si él doblaba a la derecha, yo me metía. Y si él doblaba, yo doblaba a la izquierda. Para donde el señor iba, yo me iba. Si él aceleraba, yo aceleraba más. Yo no lo quería perder. Eso se llama dependencia. Él sabía a dónde iba y yo sabía a dónde quería llegar. Pero la dependencia no se concentra en por dónde estoy yendo, sino hacia dónde estoy yendo. Otra vez, una vida dependiente no se enfoca en por dónde estoy yendo, sino hacia dónde quiero llegar. Otra vez, una vida dependiente no se enfoca en por dónde voy, sino a dónde voy. Entonces, quien depende de Dios es como si yo le dijera: sígame, yo lo llevo. Señor, quiero tener una familia bendecida, sígame. Y arranca usted detrás de Dios. Y si Dios doble, y si métase por ahí, y dio una curva, y usted se ve como feo, hágale, que usted no está ahí, usted es para dónde va. Pero hay gente que se le suelta la dependencia de Dios. Dice: no, este camino no me gustó, me voy por otro. Cuando usted se suelta de la dependencia de Dios, es donde usted comete los peores errores de su vida. Siéntese a pensarlo y verá. Cuando usted ha dejado de orar, cuando usted ha dejado de vivir una vida espiritual, cuando usted ha dejado de agradar a Dios, cuando usted se sienta con su familia y salen ofreciendo trago y dicen: vamos a tomar, y usted dice: ay, ¿por qué no? Estamos en diciembre, uno al año no hace daño. Usted se sale y es donde empieza a ver cómo la vida le colapsa. Porque una vida en pecado jamás puede alcanzar propósitos eternos. Otra vez, una vida en pecado nunca podrá alcanzar propósitos eternos. Hermano, aprenda a depender de la voluntad de Dios, no del qué dirán de la gente. Ay, pastores, que si me dicen y si me dicen. No, mi hermano, primero eso, agradar y obedecer a Dios en la vida, y vas a ver la victoria y el favor de Dios. Alguien tiene que decirme amén en este lugar. Camine en la dependencia de Dios. Mire, Dios innova, Dios es creativo, a Dios le gusta. Dios no siempre hace las cosas iguales, por eso dependa de Él. Veo dos casos en la Biblia muy especiales. El primero es con Moisés.
Cuando el pueblo tenía sed, Dios le dice: pégale a la piedra. ¡Práquete! Le pegó y salió agua. Pasaron años, muchos años, y el pueblo vuelve otra vez a quejarse: tenemos sed. Y Dios le dice: háblele. ¿Y sabe qué hace Moisés? Por más de que le pegó, no hacía nada, porque ese día Dios se le dio la buena voluntad de hacerlo diferente. Por eso no se confíe. Hay gente que dice: no, es que yo sé cómo se mueve Dios en estos casos. No, aprenda a depender de la voz de Dios, mi hermano. Dios le gusta que nosotros dependamos de Él. A Dios le gusta que se respeten las instrucciones que Él da. Una frase que leí en estos días me pareció muy oportuna para esta prédica: vaya paso a paso y evitará el retraso. Otra vez: vaya paso a paso y evitará el retraso. ¿Ha visto esa gente que le da por armar muñecos de los hijos sin ver las instrucciones? Los dejan mal armados, le quiebran la patica. Porque a Dios le gusta que respetemos los procesos. Otra vez, a Dios, porque el que respeta los procesos desarrolla una de las características más lindas del fruto del Espíritu Santo: paciencia. Pero la gente que no respeta los procesos es la gente que le gusta que las cosas pasen ya. No, este 2020 no va a ser el año. Sí, yo sé que nos gustan esas prédicas de Dios te va a acelerar, Dios te va a dar. Sí, todo eso está bien, pero Dios no siempre acelera. Dios se toma el tiempo cuando se lo quiere tomar y cuando sabe que usted lo necesita. Punto. Eso de que este 2020 Dios te va a acelerar y lo que te iba a tardar 20 años te va a tardar uno. No, mi hermano, sáquese eso de la cabeza. Sí, hay veces donde Dios acelera, pero Dios acelera cuando usted está formado. Si usted necesita formación, Él a nadie lo acelera. Él se toma el tiempo de formarlo, porque Dios lo prefiere a usted formado que bendecido. ¿No ve que usted bendecido sin formación pierde la bendición? Otra vez. Entonces Dios innova. Y con David no fue la excepción. Dice el versículo número 13: ¿qué hizo David? Destruyó a los filisteos. ¿Está conmigo? Les ganó, los venció. Y no solamente los venció, los volvió a humillar. El versículo 12 dice que les hizo sacar todos los ídolos que llevaban a la guerra. Tiren todos sus ídolos ahí, y delante de ellos se los destruyó. Como quien dice: señores, ustedes no están metiendo conmigo, ustedes están metiendo con Jehová de los ejércitos. Punto, perdieron. Despachó los reos de guerra. Y miren lo que dice el versículo 13. Vaya conmigo a la palabra. Versículo número 13. A ver, aquí está mi Biblia. Dice: poco tiempo después, los filisteos volvieron. Diga conmigo: volvieron. Dígale que tiene a su lado: volvieron. Vamos, mírenlo a los ojos, dígale: volvieron a molestar. Y dice la palabra: y de nuevo hicieron una incursión en el valle. O sea, estos pelados están pero ensañados en contra de David. Es que así son los problemas. ¿No le ha pasado? Uno ya los venció, ¿y qué hacen? Vuelven. Ya, tentación, te vencí, pasé el año invicto, no consumí marihuana, aleluya. Y en enero vuelven otra vez a ofrecerle. Aleluya, amén, por ese grito de júbilo. Volvieron. Y una vez más David le preguntó a Dios. ¿Ve? Eso se llama dependencia. Hay gente aquí que se mete en problemas por confiada, porque Dios le dio la victoria. Viene el problema y dice: voy a saltar los muros. No, mi hermano, hoy quiero que usted aprenda algo y guarde en su corazón. Cada vez que entre en un momento difícil, antes de llorarle a medio mundo, llórele a Dios y dígale: Señor, dime qué quieres hacer, dime qué quieres que yo haga, muéstrame la respuesta. Y se va a dar cuenta cómo su visión va a mejorar, porque usted no depende ni de su quincena, ni de su salario, ni del gota a gota, ni del amigo, ni del exterior. No, mi hermano, yo quiero que usted entienda que su socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y si algo Dios te va a enseñar este 2020, es que a veces intencionalmente
intencionalmente te va a cerrar todas las puertas humanas para que la única que se te abra sea la de los cielos y veas la gloria y el poder de tu Dios. Tú y yo no dependemos de un ídolo, tú y yo no dependemos de una estatua, tú y yo no dependemos de un dólar doblado en la billetera, tú y yo no dependemos de una penca de sábila, tú y yo no dependemos de la buena o de la mala suerte. No, tú y yo dependemos del creador de los cielos y de la tierra, que venció la muerte, la enfermedad, y todo es posible para él. Grite mi amén, por favor. David ora y Dios le dice: no los ataque de frente, rodéelos. Le dio la estrategia, le cambió los planes. Y esta palabra es para alguien aquí. Hay gente aquí a la que Dios le va a cambiar los planes. Yo quería hacer esto y decía: no, vamos a hacerlo así. Ay, Señor, pero eso está muy raro. Haga caso, déjese guiar, obedezca. Que cuando Dios le cambia los planes es para enseñarle a usted que no es a su manera, ni en sus fuerzas, ni por su conocimiento, sino por la mano poderosa de Dios. David obedeció y se dejó guiar, como ese paisa que dobló y se metió en una cantidad de curvas. ¿Usted cree que yo me acuerdo de las curvas? Yo ni sé por dónde me metí, pero sí sé a dónde llegué. Lo mismo va a pasar en tu vida. Tal vez vas a olvidar todo el proceso difícil por el que caminaste. Vas a decir: Señor, yo ni sé por dónde me metí, ni sé cómo salí de esa crisis, ni sé cómo salí de ese desierto, ni me acuerdo cómo resolví eso. Pero de lo que sí me acuerdo es que tú nunca me abandonaste, que tú siempre estuviste ahí, Señor, que tú siempre mostraste tu gloria, que tú siempre. Eso es lo que hace a alguien cuando depende de Dios: entender que no es el camino, es el destino lo que Dios te va a dar. Por eso dile: Señor, gracias, y voy a depender de ti. Si usted es uno de ellos, alabe a Cristo y diga amén en esta preciosa mañana. Dependemos de Dios. Pero a veces queremos cambiar los planes de Dios. A veces queremos movernos a nuestra conveniencia. Y si alguien sabe lo que nos conviene, es precisamente Dios. Pero a veces, por eso a veces nos quita lo que pensamos que nunca nos iba a quitar. Aleja de nuestro camino lo que pensamos que nunca se iba a alejar. Porque quien vive en la voluntad de Dios siempre se llevará sorpresas en su vida. Pero vuelvo a la palabra rema de esta mañana: no hay mal que por bien no venga. Esa no es la palabra rema. Yo antes me preocupaba mucho cuando algo se salía de mi control, porque suelo ser una persona muy perfeccionista en lo que hago. Suelo ser una persona que si todo no está en el punto, no me lanzo. Y cuando algo se descuadra, me afecto mucho. Pero he aprendido que cuando algo se descuadra de lo que yo tenía cuadrado, si yo estoy bien con Dios, todo va a funcionar. Otra vez, si yo estoy bien con Dios, todo va a funcionar. Y a veces hay cosas que se alejan de tu vida y te sientes mal, y hoy quiero que agradezcas y le digas: Señor, si quitaste esta persona, si quitaste este trabajo, si quitaste este contacto, si esto se desacomodó, es porque algo nuevo tú vas a hacer, Dios, punto. Eso se llama tener una visión correcta. El último versículo de esta cita dice, versículo 16 y 17. Dice: entonces David hizo lo que Dios le ordenó. Hirió de muerte al ejército filisteo desde Gabaón hasta Geser. Así, la fama de David se extendió por todas partes, y el Señor hizo que todas las naciones tuvieran temor de David. Amén y amén. El éxito de David se llamó depender de Dios. Era un tipo con devoción y sin miedo. ¿Qué hay que hacer? Vamos a hacerlo. Pero espérese, que Dios esté conmigo. ¿A quién hay que matar? A Goliat, lo matamos, pero que Dios esté conmigo. Actitud y devoción.
Hay gente que pide mucho: Señor, yo sé que tú estás conmigo, y oran y oran y oran, pero no tienen actitud. Y hay otros al revés: tienen mucha actitud, pero poca devoción. Este es el año de orar. ¿Me escuchó? Este es el año de orar. Este es el año de leer la palabra. Este es el año de congregarnos. Este es el año de vivir en santidad. Este no es el año de tener un pie en el mundo y otro pie en la iglesia. Este no es el año de tener ropa para cultos y ropa para discotecas. No, mi hermano. Eso ofende a Dios. Este no es el año de guardar cajetilla de cigarrillo entre las camisas. ¿Por qué ponen a predicar a ese pelado? ¿Por qué? Devoción, devoción, devoción. Yo quiero que me entiendas esto: cuanto más amas a Dios, más lo agradas. Ay, pero es que la iglesia me está condicionando. No, esto no es cuestión de condición. Yo quiero que usted entienda que aquí no le estamos infundiendo ley, aquí le estamos infundiendo amor y pasión por Dios. Quien está apasionado por Dios no se unta en el pecado. Quien está apasionado con Dios se equivoca una vez, pero se arrepiente y se levanta. Quien está apasionado por Dios vive para agradarlo a Él, y quien lo agrada a Él ve la victoria. Todos aquí queremos una vida en victoria. Todos aquí queremos que nos vaya bien. Empiece por agradar a su Dios, y va a ver el poder y el amor y la manifestación poderosa de Dios en su vida. Que este 2020 Dios abra los cielos, pero usted abra el lugar secreto en la presencia del Señor. David hizo muchas hazañas. Déjeme terminar con esto. El capítulo 11 de Crónicas nos dice que un día David se enamoró de un territorio. Se llamaba Jebús. Era una fortaleza. Era una ciudad muy bonita, con murallas. Porque en ese momento habían dos regiones. Una se llamaba Silo y otra se llamaba Galad. Y en Silo estaba el tabernáculo, el mismo tabernáculo que Moisés había construido, el mismo, muchos años ahí estaba. Era el lugar de adoración. Pero en la otra región estaba el reino político, la casa de Saúl, el palacio de Saúl. Pero cuando David se volvió rey, él dijo: no, esto no me gusta. Yo quiero algo nuevo. Porque cuando usted tiene visión, usted siempre sueña con algo más. Y eso no se llama, y la ambición no es mala. La ambición en Dios no es mala. Usted puede soñar con más. ¿Alguien puede decirme amén? Porque yo siento en mi corazón que aquí hay gente sentada que Dios los ha estado empuje y empuje y no han querido. Pero hay gente aquí que no, mire, hay gente que está cansada de trabajarle a las empresas, está cansada. Dios te va a bendecir y te va a dar ideas y te va a dar creatividad y te va a ungir y vas a darle trabajo a muchas personas. No lo dudes, cree en Dios. Yo sé que esto no es para todos. Hay gente que está feliz en su empresa, gloria a Dios, eso no está mal, ni es pecado. Pero estoy hablando con gente que tiene sueños en su corazón y está ahí sentada esperando que Dios haga lo que le toca hacer a usted. David vio esa ciudad y dijo: me gusta. ¿Y sabe qué dice la Biblia literalmente? Escuche. Y David entró a la ciudad de Jebús, tierra de los jebuseos. Y cuando David iba a entrar, los jebuseos se jactaron y dijeron: ¿qué va a hacer usted aquí si esto tiene fortalezas? Y la Biblia, sin muchos detalles, dice: David la tomó, y desde ese entonces hasta el día de hoy es conocida como la ciudad de David. ¿Sabe qué hizo David en esa ciudad? En su ciudad construyó su palacio, y en su ciudad levantó el tabernáculo de Dios. Jebús nunca jamás iba a ser conocido como Jebús. Jebús hasta el sol de hoy tiene un nuevo nombre. Se llama Jerusalén.
Y los profetas escucharon el nombre que Dios le dio a esa ciudad. Dios no la llama Jerusalén, Dios la llama Sión, la tierra prometida. ¿Sabe qué hizo esa ciudad tan grande? Que David dijo: yo quiero eso para mí, pero yo no voy a reinar ahí solo. Esa no va a ser mi ciudad. Ese va a ser el lugar más sagrado de la tierra, porque ahí voy a construir. Él no lo pudo hacer. Pero cuando usted lee la Biblia, el que pagó la construcción de ese templo fue el propio David. Y hasta el día de hoy reposan las ruinas de un templo que será reconstruido en una ciudad que antes era de una nación pagana y hoy le pertenece a los hijos de Dios, por un hombre que entendió que no tenía que tener miedo y sí tenía que tener mucha devoción. ¿Por qué fracasan las relaciones? ¿Por qué fracasan las relaciones? Voy a empezar con una pregunta. Levante la mano todo el que algún día se enamoró, por favor. Mano arriba, quiero verlo. El que algún día dice: pastor, yo me enamoré. Pero bien arriba, las dos para que se vean más. A ver, yo los veo. Eso. Hay unos que no la levantan por pena. Dicen: yo no conozco el amor, pastor, eso a mí nunca me ha tocado. Todos en algún momento de la vida nos hemos enamorado. El amor es una de las particularidades que motivan nuestra vida a funcionar. Pero usted no se alcanza a imaginar cuántas citas atiendo semanalmente de personas porque tienen problemas en sus relaciones. Las relaciones tienen la capacidad de construir nuestra vida, pero también tienen la posibilidad de desbaratarla por completo. Las relaciones tienen la posibilidad de darte un destino o también tienen la posibilidad de arruinártelo por completo. Por lo tanto, no es algo que se debe manejar a la ligera, ni se puede llevar de cualquier forma. Si hay algo donde nosotros necesitamos sabiduría, es justamente en el manejo de nuestras relaciones. Y hoy te voy a mostrar a través de esta palabra titulada ¿por qué fracasan las relaciones? La historia de un hombre que fracasó en las tres relaciones más importantes de nuestra vida. Hoy te voy a hablar de Sansón. Y para ello quiero que me acompañes a la palabra del Señor en el libro de Jueces, capítulo número 16, versículos 1 al 5. Voy a leer como siempre en la Nueva Traducción Viviente y dice así la palabra del Señor. Cierto día, Sansón fue a la ciudad filistea de Gaza y pasó la noche con una prostituta. Pronto corrió la voz de que Sansón estaba allí, así que los hombres de Gaza se reunieron y esperaron toda la noche en las puertas de la ciudad. Se mantuvieron en silencio durante la noche mientras se decían: con la luz de la mañana lo mataremos. Pero Sansón estuvo acostado solamente hasta la medianoche. Luego se levantó, agarró las puertas de la ciudad con los dos postes y las levantó con tranca y todo. Se las puso sobre los hombros y se llevó a cuestas hasta la cima de la colina situada frente a Hebrón. Versículo 4. Tiempo después, ¿qué decía el primer versículo? Que llegando a este lugar se acostó con una prostituta. Ahora mire lo que dice el versículo 4. Tiempo después, Sansón se enamoró de una mujer llamada Dalila, que vivía en el valle de Sorek. Los gobernantes de los filisteos fueron a verla y le dijeron: seduce a Sansón para que te diga qué lo hace tan fuerte y cómo es posible dominarlo y atarlo sin que se suelte. Luego, cada uno de nosotros te dará 100,000 piezas de plata. Un hombre que había sido escogido por Dios para cosas grandes, pero que el no manejar bien su vida emocional y su vida sentimental se convirtió en la causa para perder todo lo que Dios le había entregado. Dios puede tener planes enormes contigo. Dios puede tener planes enormes en tu futuro,
Pero si tú no administras bien tus relaciones, podrás echar a perder los planes que Dios determinó para ti. Es más, he visto a mucha gente que iba tan bien hasta que se enamoraron mal de personas que al principio parecían buenas, pero terminaron siendo un grave error en la vida de muchos. Y hoy quiero mostrarte por qué sucede eso. La razón es esta: cuando nosotros experimentamos las relaciones, ellas generan en nosotros un flujo emocional muy fuerte. Y nuestras emociones tienen una particularidad. Nuestro cerebro está diseñado para percibir dos sensaciones a grosso modo: sensación de peligro o sensación de bienestar. Cuando el cerebro percibe peligro, empieza a liberar unas hormonas que te llevan a ti a protegerte, a defenderte o a huir. Pero cuando tu cerebro empieza a experimentar esa sensación de placer y de alegría, el cerebro literalmente se te inflama y pierdes la posibilidad de pensar con claridad. La gente se empieza a emocionar a tal punto que quiere hacer, pero no quiere pensar. Cuando una persona se enamora, lo que más necesita no es sentir, lo que más necesita es pensar. Déjeme darle un ejemplo. ¿Cuántos alguna vez han visto a los vendedores de planes vacacionales? Levante la mano, por favor. ¿Alguien aquí trabaja en eso? Levante la mano si alguien ha trabajado como vendedor de planes vacacionales. ¿Nadie? Voy a rajar con tranquilidad entonces. Estos vendedores tienen una particularidad. Tú te los encuentras en los centros comerciales y ellos vienen y empiezan a hablarle a tus emociones. Y te dicen: tú te mereces un viajecito, a ti te toca muy duro, este viaje lo vas pagando poco a poco. Te muestran las fotos, hasta te prometen un lugar para vacacionar. Y cuando ya estás enredado, terminas comprando cosas que a la larga no necesitabas. Mi mejor amigo es un gran financiero. Es un hombre que tiene una capacidad para administrar los recursos ejemplares, formidable. Y hace un tiempo se fue de vacaciones con la esposa para Cancún. De repente yo estaba ahí sentado compartiendo con mi esposa cuando me entra una llamada de él y me dice: amigo. Le dije: ¿qué? Te tengo la última. Dime. Hay un plancito vacacional para que lo tomemos. Yo dije: yo no puedo creerlo. Son tan buenos vendedores que enredaron a mi mejor amigo, que es un tipo súper inteligente. ¿Dónde está la clave? En que empiezan a secuestrar tus emociones. Y cuando las emociones se inflaman, la gente pierde la capacidad de pensar de manera adecuada. Mírame a los ojos y escúchame lo que te voy a decir. Si tú no logras pensar bien en tu vida sentimental, vas a terminar metiéndote en los peores errores de tu vida. Si me estoy explicando con la suficiente claridad, dígame un fuerte amén, por favor. Y entonces voy a mostrarle el primer principio que encuentro en la vida de Sansón. Escriba, por favor. En primera instancia, Sansón se enamoraba y se entregaba fácilmente. Primer error en una vida sentimental. Vuelvo a repetirlo. Sansón se enamoraba y se entregaba fácilmente. Vamos a la palabra del Señor. Dice Jueces 14, 1 y 2. Cierto día, estando Sansón en Timná, se vio atraído por una mujer filistea. Cuando volvió a la casa, le dijo a su padre y a su madre: me gusta una joven filistea de Timná y quiero casarme con ella, consígamela. Viejo, la acabas de ver y ya quieres que sea tu esposa. Ese era el inestable Sansón, que se ilusionaba con facilidad. Yo conozco gente que ha sufrido tanto en el amor porque solamente con unos cuantos detalles, con unas cuantas palabras, se ilusionan y se enamoran. Ten mucho cuidado, porque lo que fácilmente se entrega, fácilmente se suelta. Tú tienes que darte un lugar y un valor en tu vida sentimental. Mientras no aprendas a darte tu lugar, nadie te lo va a dar a ti en la vida. Sansón no sabía, escuche bien, controlar sus emociones. Pero también dice Jueces 16:1, cierto día Sansón fue a la ciudad filistea de Gaza y pasó la noche con una prostituta. Ahora quiero que miremos Jueces 16:4. Tiempo después se enamoró de una mujer llamada Dalila. Como usted puede ver, a Sansón lo movía el gusto, lo movía el placer y lo movían las emociones.
todo el cóctel diseñado para que alguien sufra en el amor, que no logre controlarse, sino que en su vida sentimental termine cayendo en algo llamado descontrol. Me llama profundamente la atención que la Biblia, refiriéndose a las mejores mujeres, dice que una mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Ha leído ese texto? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Sabe qué implica la palabra quién la hallará? Que las mejores personas no son fáciles de encontrar. Que las mejores personas de la vida demandan esfuerzo. Que las mejores personas de la vida demandan valorarlas, demandan aprender a esperarlas, demandan aprender a tomarme el tiempo para llegar a lo profundo del corazón. Pero esta generación entrega todo fácilmente. Conozco personas que solamente se ven una vez y ya están listos para acostarse en una cama con un extraño y un desconocido. Pastor, es que esto me va a generar placer. Eso es lo que tú crees. El cerebro te va a decir que vas a sentir estabilidad, que vas a sentir placer, pero no sabes cuánta gente he visto que se ha destrozado la vida porque le abrió el corazón a la persona equivocada. Dios ha diseñado cosas enormes para ti, pero tienes que aprender a proteger tu corazón. Tu corazón no es cualquier cosa para que se lo entregues a cualquier persona. Tu corazón es valioso, por lo tanto, entrégaselo a alguien valioso. Gríteme amén si me está entendiendo, por favor. Si no te das tu lugar, nadie te lo va a dar. Cuando yo conocí a mi esposa, me encantó. Era la mujer de mis sueños. Yo la vi preciosa, pero también la vi inalcanzable. Levante la mano todos los feos que estamos aquí. Hablo con los hombres, por favor, griten amén, muchachos. Todos los que no gozamos de belleza exterior, sino de belleza interior. Levante la mano, yo los veo. Hay varios que no la están levantando. ¡Ay, papá! Ojalá tuviera un espejo para mostrarte cómo estás. Cuando yo encontré a mi esposa, a mí me encantó por varias cosas. Primero, me pareció una mujer muy educada, muy respetuosa. Segundo, me pareció muy atractiva, era muy bonita. Porque ese cuento de que no, pastor, yo no miro lo de afuera, yo solamente miro lo de adentro. No, uno también tiene que ayudarse, dígame amén. Alguien tiene que decirme amén, usted tiene que ayudarse. Unos peinados horribles que parecen una gallina matada de escobazos. Peínese, mi hermano, por favor, dígame amén. Cepíllese esa boca. ¿Usted cómo va a enamorar con esa boca que huele a carcajada de mico? Cepíllese la boca. Cómprese un buen perfume. Ayúdese. Cuide la alimentación. Griten amén. Pastor, es que yo estoy muy feo. No, usted lo que le falta es cuidado, hermano. Meterle cuidado a la vida. Y entonces yo la miré muy hermosa, pero lo que más me gustó de mi esposa es que amaba a Dios con todas sus fuerzas. Reunía todo lo que yo quería en una mujer y me costó trabajo enamorarla hasta que lo logré. ¿Saben cómo la conquisté? Como no tenía buen repello, la conquisté con la música. Tomaba la guitarra y yo le empezaba a cantar canciones. Claramente no le cantaba Renuévame Señor Jesús, le cantaba unos temas bien elegantes, bonitas. Y ella me dice, a mí me enamoraba cuando tú me cantabas. Entonces yo tenía que cantarle todo el tiempo, porque realmente ella dice hasta el día de hoy que no se enamoró de mí por mi aspecto físico, sino por mi don de cantar. O sea, esta es la hora que cuando ella medio no me quiere prestar atención, yo saco la guitarra y le empiezo a cantar para seducirla, para enredarla, para inflamarle el cerebro. Y entonces cuando por fin la logré enamorar, las cosas se nos dieron en nuestra relación. Yo tomé una decisión y dije, voy a hacer las cosas. Vamos, voy a hacer las cosas. Y empecé a hacer las cosas bien con ella. Dije, no voy a echar a perder esta relación. Y empezamos a hacer las cosas bien. Pero debo confesarles que habían momentos en donde de repente yo empezaba a besar a mi esposa y la cosa empezaba a subirse de tono, ¿me entiendes? Y besos van y yo le tocaba el cabello aquí, le agarraba aquí duro y ella hacía así. Pero todas las veces que eso pasó, siempre Lorena hizo lo mismo. Me empujaba, me decía, tire para allá. Yo con la boca toda chupeteada. Me decía, eche para allá. Y yo le decía, ¿por qué? Porque yo no me ennovié contigo para fallarle al Espíritu Santo. Primero está Dios antes que tú. Y yo le decía, amén, así todo chupeteado, amén. Y me decía, vete de la casa.
Escúchame bien, me echó 3 veces y las 3 veces me terminó. Pero yo le rogaba, yo le decía, no, no me saques así. No, te vas de la casa. Yo, pero a ti te estaba gustando. Sí, pero te vas. Y las 3 veces, usted no se imagina lo difícil que fue para mí demostrarle a ella que yo quería respetar a Dios estando con ella. La primera vez logré guardarme por un tiempo, pero luego volví otra vez a chupetearla como no era. Y volvió y me echó, y la tercera vez me dijo, no quiero nada contigo. Y ella estuvo dispuesta a sacarme de su vida. ¿Saben por qué? Porque ella me la puso bien difícil a mí. Y yo entendí que si yo quería estar con esa mujer, yo tenía que aprender a respetarla, pero también a respetar a Dios. Porque hay muchas relaciones que fracasaron el día que entendieron que el centro, o se engañaron pensando que el centro de su noviazgo es esa persona. El centro de tus relaciones no es una persona. El centro de tus relaciones debe ser Cristo. Cuando tú le das el primer lugar a Dios, cuando tú aprendes a respetar a Dios, respetarás a cualquiera que se atraviese delante de ti. Pero escúcheme bien, cuando ya por fin lo logré, terminó la carrera, porque todo estaba fríamente calculado. Yo dije, yo le propongo matrimonio el día que se gradúe de la universidad. ¿Sabe por qué? Porque si me hubiera casado con ella antes de que terminara la carrera, me tocaba pagar el semestre a mí. Entonces fue inteligencia financiera. Ella termina y ahí yo le propuse matrimonio. Y me dijo que sí. Y nos casamos. Fue muy difícil, pero logramos llegar vírgenes al matrimonio. Y entonces ese día, cuando ya nos íbamos a casar, yo recuerdo el día de la boda. Claro, porque cuando tú haces las cosas bien, cuando tú haces las cosas en el tiempo del Señor, las valoras mucho más. Yo anhelaba estar con ella, era mi sueño. Mire, yo me casé a los 23 años. Usted sabe que es un león dormido 23 años a punto de despertarse. Yo oraba el día del matrimonio, yo estaba en la iglesia toda decorada, linda. Mi oración era, Señor, no vengas por tu iglesia todavía. Imagínese uno ahí, listo para todo, cuando el rapto de la iglesia, y quede a uno ahí sin probar nada. Yo le dije, Señor, ven mañana, por favor. Estaba yo ahí en el matrimonio. De repente empieza la marcha nupcial. Entra mi esposa por la iglesia. Yo la miraba hermosa, linda. Al lado de ella, mi suegro, que yo de cariño le digo el duende. Es un tipo chiquito, feo y narizón. Iba con ella ahí. Todo el mundo le dice, ¿usted cómo hace para tener hijas tan bonitas? Y él dice, yo soy feo pero tengo buen pincel. Y entonces entró el suegro así con mi esposa, la entregaron. El pastor dijo, puede besar a su esposa, que no sabe, me la chupeteé yo. Después nos fuimos a la recepción. Estábamos ahí en el momento de la recepción con todas las personas. Y a que no sabe, yo quería irme de la recepción. Me habían regalado la noche de bodas en una suite en un hotel de Cali. Yo no quería estar ahí, yo quería estar allá. Y mi esposa estaba como toda nerviosa y me decía, es que a mí me da pena no estar con la gente, yo quiero compartir con la gente. Yo le dije, no, yo no. Y entonces ella empezó y se sentó mesa por mesa a hablar con todo el mundo. Y yo empecé a desesperarme. Yo no, ¿me entiendes? Mi cabeza no estaba en esa reunión. Mi cabeza estaba en la noche de bodas. Cuando de repente yo la veo que va y se va a una última mesa y empezó la primera orden matrimonial. Le dije, Lorena, nos vamos ya. Bueno, y nos fuimos. Tomamos la maleta. Mi suegro nos acompañó hasta el carro, nos despidió. Y mire qué diferencia cuando las cosas se hacen bien. Cuando haces las cosas mal te tienes que esconder, pero cuando haces las cosas bien estás tranquilo y no tienes que esconderte delante de nadie. Mi suegro subió la maleta al carro, me miró a los ojos y me dijo, me la cuida. Y yo le dije, cuente con eso. Y nos fuimos. Llegamos nosotros al hotel y aquí la cosa se pone tensa. Llegamos al hotel, entramos a la suite. ¿Cuántos solteros hay aquí? Griten amén. ¿Cuántos solteros hay aquí? Griten amén. Pues mejor que lo aprendan en la iglesia y no en la calle. Llegamos nosotros a la suite. Ahí estaba yo en una suite gigante para ella y para mí. Por fin ya no habían restricciones. Era el momento que tanto había esperado. Y
Y en ese momento ella me dice, amor, ¿yo qué? Yo entré al baño, salí en calzoncillos, listo para lo que iba. Y ella me dice, mi amor, contemos la plata. Yo dije, no, esto es mucha ávara, padre. Y ahí estaba yo en calzoncillos contando billetes con ella. Pero sabe, fue tanta la bendición que recibimos que con lo que nos llegó nos alcanzó para comprarnos nuestro primer carro sin deuda. Yo luego de esa felicidad dije, ahora sí. Me dijo, ¿me ayudas a desamarrarme esto? Se había puesto un coso, yo no sé eso cómo se llama, pero eso es una amarra de aquí hasta, como un Converse gigante, de aquí hasta acá. Y yo era bregando a desamarrarle eso. Cuando todo terminó, hermano, la gloria del Señor cayó sobre ese cuarto. Fue victorioso, fue poderoso, fue increíble. El hotel era así, quedó así. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted hace las cosas de manera correcta, Dios se transforma en el patrocinador de sus sueños. Cuando usted aprende a hacer las cosas de manera fiel, de manera honesta, de manera adecuada, lo que parecía ser un problema se transforma en una bendición para tu vida. Dios me ha regalado un hogar en bendición, pero ¿sabes por qué? Porque cuando yo tuve la oportunidad de fallarle a Dios, decidí honrarlo. Y hay gente aquí que no se ha dado cuenta que el peor problema de sus relaciones es que quieren agradar a esa persona, pero no quieren agradar a Dios. Sansón se equivocó porque Sansón sacó a Dios del lugar. Hoy vengo a decirte en el nombre de Jesús, todos algún día nos vamos a enamorar, todos algún día sentiremos en nuestro corazón esas cosas, pero aprende a darle el primer lugar a Dios y Dios te va a bendecir en tus relaciones. Alguien tiene que gritarme amén si me está entendiendo. El que honra a Dios va a ver su bendición. Entonces hay gente que es supremamente inestable en su vida sentimental y no entienden y dicen, pastor, no salgo de un fracaso y ya estoy metido en otro. El problema no es la gente, el problema es que tú eres una persona de fácil acceso y mientras no aprendas a darte tu lugar, nadie te lo va a dar. Mientras no aprendas a hacerte respetar, nadie te va a respetar. Uy, pastor, tomo esa revelación. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Me voy a esconder bien. No te esconda tanto que de pronto no la encuentran. Entiéndame lo que le quiero decir. Dese su lugar. Alguien tiene que decirme amén. No muestre el hambre, que las abuelas dicen que el que muestra el hambre no come. No se desespere. Hay hombres y hay mujeres que son intensos e intensas. Mire, eso fastidia. Hágase desear. Así no diga amén, así es. Hágase extrañar. Levántese de repente y no le escriba, para que sufra, para que diga, ¿dónde andará? ¿Me estoy haciendo entender? Pero hay gente que es desesperante. Llevan un mes de novios y ya se mandaron a hacer una cadena con el corazón partido a la mitad. Y dice, ¿para qué no puedo vivir uno sin el otro? No, no entregues todo tan fácilmente. No entregues todo tan rápidamente. Después te va a pesar haberle dado a alguien todo que no era el propietario de tu vida. No hay nada mejor que entregarle todo a la persona que Dios diseñó para ti. Se siente muy feo mirar hacia atrás y decir, gasté mi tiempo y gasté mi vida en personas que no eran lo que Dios tenía para mí. Aprende a tomarte tu tiempo. Dígame un fuerte amén si me está entendiendo, por favor. Segundo, Sansón no solamente tenía problemas en su vida relacional en el amor, sino que también Sansón no escuchó el consejo de sus padres. Otra vez, diga conmigo, Sansón. Fuerte, diga, Sansón no escuchó el consejo de sus padres. Muchachos, recuerda que le dije que cuando se trata de las relaciones, nuestra principal intención no debe ser sentir, sino pensar. Cuando usted se guía por lo que siente, usted puede cometer errores. Pero cuando usted aprende a pensar con claridad, usted se va a transformar en una persona sabia que los va a evitar. Y muchos de nosotros, a veces nuestro principal error es que las personas que Dios ha puesto en nuestra vida para aconsejarnos,
para dirigirnos, para darnos un punto de vista. En lugar de escucharlos, nos enojamos con ellos. Y ese es un gran problema en medio de las relaciones. El problema es que nos dejamos engañar por lo que sentimos y no nos movemos por lo que tenemos que pensar. Vuelvo a insistir en el mismo principio. En una relación lo más importante no es lo que estás sintiendo, es lo que estás pensando. Y por eso necesitamos el consejo, porque el consejo nos ayuda a clarificar lo que estamos pensando. Muchas personas no han entendido. A Sansón sus papás se lo dijeron. El versículo número 2 al 3 del capítulo 14 dice: cuando volvió a su casa, le dijo a su padre y a su madre: me gusta una joven de Timná y quiero casarme con ella, consíganmela. Pero su padre y su madre se opusieron y le dijeron: ¿acaso no hay una mujer de nuestra tribu entre todas las israelitas con la que te puedas casar? Le preguntaron. ¿Por qué tienes que tomar a una de los filisteos por esposa? Sin embargo, Sansón le dijo a su padre: consíguemela, a mí me gusta ella. Cuando la gente se niega a escuchar el consejo, se vuelve terca y obstinada. Míreme a los ojos aquí. Todo el que algún día fracasó en el amor, gríteme amén. Otra vez, todo el que algún día metió las patas en el amor, gríteme amén. Yo soy el primero en levantar las manos porque yo entiendo que se siente eso. A ver, otra vez, mano arriba, yo lo veo. Bien. ¿Cuántos dolores de cabeza nos hubiéramos evitado si cuando nos dijeron no hubiéramos hecho caso? ¿Cuántas situaciones incómodas hubiéramos evitado si cuando nos dieron un consejo lo hubiéramos aprendido a escuchar? La gente que se niega a escuchar consejos puede arruinar la vida de ella o la vida de muchos también. Fue el caso de Roboam. La Biblia dice en el primer libro de Reyes, en el capítulo número 12, que Roboam, hijo de Salomón, hereda el reino, un reino en paz, un reino próspero, un reino grande. Y cuando Salomón muere y él toma el reinado, vienen los consejeros de su padre, o sea, Sansón, el hombre más sabio de la historia bíblica en el Antiguo Testamento. Y ese tipo tenía consejeros. ¿Sabe qué significa eso? Que no importa qué tan inteligente usted se crea, todos necesitamos en la vida, tarde o temprano, el consejo. De hecho, la Biblia dice que con el consejo se afirman los pensamientos, que es necesario. Mire, yo he aprendido en mi vida que antes de tomar una decisión importante siempre debo pedir consejo. A veces me salen negocios y yo digo, esto está bueno y pinta súper bien, pero no me meto hasta que no pida un consejo. A veces necesito tomar decisiones importantes en mi vida y no las tomo hasta que no pida consejo. A veces los consejos me han dicho: por donde vas bien, hazlo. Pero otras veces los consejos me han hecho ver cosas que yo en mi emoción no estaba viendo. Y entonces Roboam recibe un consejo de los consejeros de su padre y le dicen: bájale los impuestos a la gente, trátalos con amor y ellos te van a respetar. Roboam inmediatamente va y le pide consejo a sus amigos, y sus amigos le dicen: no hagas eso, Roboam, diles a ellos que vas a ser más estricto de lo que fue tu padre. Y Roboam, en lugar de escuchar los buenos consejos, escuchó los malos consejos. ¿Y qué sucedió? El reino colapsa y aparece un rebelde que entra en escena y se divide el reino en dos. Roboam no solamente se tiró su vida, también se tiró la historia del pueblo por no aprender a escuchar el consejo. Mi hijo, mírame a los ojos y escúchame lo que te voy a decir. Si hay algo que tú tienes que aprender a hacer para que tu vida sea una vida exitosa, es escuchar el consejo de tus autoridades. Escucha el consejo de tus padres, escucha el consejo de tus líderes, escucha el consejo de tus pastores. No tomes decisiones simplemente a la carrera. Aprende a escuchar. Dile: mira, estoy pensando esto, ¿qué me aconsejas? ¿Qué puedes ver tú para mi vida? La gente fracasa por la soledad a la hora de tomar decisiones. Aprende a darle lugar al consejo. Dígame amén, por favor, si me está entendiendo. ¿Por qué es tan importante esto? Porque aprender a rendir cuentas te ayuda a mantener una vida de corrección. Déjeme darle un ejemplo para que esto sea más claro. Todos los martes en nuestra reunión pastoral, mi pastor nos pesa a nosotros en una báscula. Todos los martes.
Llegamos y entre todas las cosas que hacemos, nos subimos a una báscula y nos llevan el control del peso. Pastor, ¿y por qué tan exagerados? Él dijo un día que si nosotros no sabíamos administrar lo que comíamos, menos íbamos a saber administrar otras áreas de nuestra vida. Así que teníamos que ser de buen testimonio. Y ese control cada semana hace que yo controle mi vida. En estos días me invitaron a predicar a República Dominicana y los pastores me hospedaron en un resort. Yo iba solo. Cuando entro a ese resort habían 2 camas gigantes, una sala, 2. Era enorme la suite donde me quedé. Un día yo dormía en una cama y otro día dormía en otra para poderlo disfrutar. Un día me bañaba en un baño, otro día me bañaba en otro y yo solito jugaba escondite y me perdía de lo grande que era. Pero me dijeron, pastor, la comida está incluida en el hotel. Todo incluido, a la hora que fuera. ¿Cuánto les gusta el helado? Por favor, todos los que son de los míos, levanten las 2 manos, por favor. Si no se echó desodorante, levántemela hasta aquí. Pero todo el que le gusta el helado, mano arriba, por favor. Usted sabe qué es encontrarte con un lugar lleno de postres, de helados, a la hora que quieras, gratis, los que te quepan. Alguien tiene que gritar gloria a Dios por eso. Un buffet donde estaban las comidas del mundo ilimitadas. O sea, si usted iba y se preparaba 40 hamburguesas, nadie le decía nada. Nadie. Si usted decía, dame más Coca-Cola, nadie le decía nada. Yo llegué a ese buffet y escúcheme, estaba solo. Entro por las puertas del paraíso. Llego ahí y recuerdo la voz del pastor que me dijo, todo está incluido, coma lo que quiera. Tomé mi platico y empecé a servirme, pero rápidamente me acordé que el martes a mí me iban a pesar. Y esa conciencia del peso hizo que yo me controlara. Hay algo poderoso cuando aprendes a dar cuentas. Cuando eres supervisado y das cuentas, te comportas mejor en la vida. Pero cuando eres un independiente que anda solo, que no quieres normas, que no quieres control, que no quieres dirección, que quieres hacer lo que se te da la gana, te tiras la vida. ¿Sabes cómo se siente sentarse en un buffet y comerte lo que te quepa? Te voy a sentir cómo se siente. Increíble al principio, pero al final horrible. Mano arriba a todo el que ha comido alguna vez hasta quedar sin poder respirar. No, ¿cuál mano arriba? Pónganse de pie todos los que un día lo hicieron. Vamos, levántese, levántese, estiren las manos bien arriba. Todo el que algún día dijo, pastor, comí, no podía ni respirar. Griten aleluya. Siéntese. Cierto que cuando usted está así, que no puede ni respirar, se siente horrible. Usted dice, pastor, no puedo. Y esa barriga así toda inflamada, y usted no cabe en ese pantalón y se acuesta a dormir y al otro día se levanta y empiezan a salir los olores de todo lo que se comió usted el día anterior. ¿Qué es lo que usted primero dice? ¿Yo para qué comí tanto? Lo mismo sucede con el pecado. Cuando tú no le pones límites, al principio te sabe rico, pero al final te pesa haberlo hecho. Rendir cuentas te ayuda a controlarte. Pero hay gente que no quiere control, y la ausencia de control se llama descontrol, y lo que se descontrola está condenado a dañarse. Otra vez, hay gente que no quiere control, y la ausencia de control se llama descontrol, y lo que se descontrola está destinado a dañarse. ¿Sabe por qué se han estrellado aviones en el mundo? Porque el piloto perdió el control del avión. Algo tan grande y tan poderoso, pero donde hay descontrol puedes dañar lo que tienes. Y hay gente aquí que ha dañado cosas bonitas que un día tuvieron, relaciones bonitas que un día tuvieron, oportunidades lindas que un día tuvieron, porque no quisieron respetar y honrar el consejo de sus autoridades. Hoy te voy a decir en el nombre de Jesús, antes de tener novia, antes de tener novio, tú tienes padres y tienes que respetarlos. Hay pastores que yo estoy enamorada de un muchacho. Mira bien cómo ese muchacho trata a sus papás, amiga. Pastor, él es tan lindo conmigo. Ajá, ¿y cómo es con la mamá? Es que esa señora es cruela. Tenga cuidado, amiga, porque si él no respeta a la mamá que la conoce de toda la vida, menos la va a respetar a usted que apenas llegó. Así no diga amén, así es.
pastor, mi novio es tan lindo. Ajá. ¿Y a qué se dedica? No, él no trabaja, pastor. Pero él, él está mandando unas hojas de vida por CompuTrabajo. Y él se levanta todos los días, hay una página en internet que él ve videos y con eso monetiza. Monetiza en TikTok. ¿Y a qué hora se baña? No, tarde, pastor, tarde. Tenga cuidado, mija, porque usted tal vez le está entregando todo a un vago que no ha podido ni con su propia vida y menos va a poder con la suya. Cuando usted se enamore de alguien, aprenda a escuchar el consejo de sus autoridades, porque sus autoridades pueden ver cosas que usted por lo enamorado no logra ver. ¿Me estoy explicando con la suficiente claridad? No cometa el error de Sansón. Una relación sana no te separa de tu familia. Una relación sana no rompe tus lazos estructurales. Al contrario, una sana relación fortalece tu relación con tu familia y con tus padres. Yo conozco gente que ha sido capaz de deshonrar a su familia por irse detrás de una persona y al final les pesa horrible, porque cuando les fracasa la vida con esa persona, les toca regresar donde la familia que abandonaron. No cometas ese error. Dale el lugar a tu familia, dale lugar a tus padres, que antes de ser un buen esposo, usted tiene que ser un buen hijo. Antes de ser un buen padre, usted tiene que ser un buen hijo. Su primer rol empieza en su casa, no en la casa de otros. Muchachos que van a la casa de la novia y allá barren, allá tienden la cama, allá trapean, pero en la casa de ellos no hacen nada. Usted es un vago, amigo. Empiece por su casa, porque lo que usted no es capaz de hacer en su casa no lo va a hacer por nadie más en la vida. Yo no sé si alguien me está entendiendo en esta tarde, pero quiero que me grite un fuerte amén, por favor. Vamos a hacer las cosas de manera correcta. Hay momentos donde Dios cierra puertas en las relaciones sentimentales. Y muchas veces nosotros, en lugar de dejarlas cerradas, las volvemos a abrir. ¿Sabe por qué? Porque no pedimos consejo. Hay momentos donde ciertas relaciones traumáticas se rompen y usted, en lugar de aprovechar eso para reconstruirse, está aferrado a gente que lo único que está haciendo es arrastrarlo a una vida de fracaso. Pastor, es que yo no puedo vivir sin Margarita, pastor. Ella es tan especial, ella me conoce, ella sabe quién soy yo, ella sabe que me gusta, ella sabe lo que quiero. Aprende a buscar consejo antes de recuperar esas relaciones, porque hay puertas que Dios cierra para tu bendición y tú mismo las abres para tu destrucción. ¿Quieren que les cuente una historia mía? Igual se las voy a contar. Yo tuve una novia y hice todo lo que estuvo a mi alcance para que esa relación funcionara. Nos portamos súper bien. Muchas gracias, hermano. Que Dios le dé un árbol de agua, porque todo lo que el hombre siembre, eso cosechará. Aleluya. Libera, Padre, allá tu sierva. Y entonces yo me enamoré de una muchacha y la relación duró casi 3 años y me esforcé por hacer las cosas bien. Nos guardamos para el Señor. No fue fácil, pero lo logramos hacer. Y yo me había mentalizado a que esa mujer iba a ser mi esposa, porque tú haces planes. Y si decides comportarte bien, pues haces más planes todavía. Pero llegó un momento en donde las cosas sencillamente se dañaron con aquella muchacha. Se dañaron. Y se dañaron por un asunto delicado. Yo le había pedido a Dios que me mostrara y le dije: Señor, muéstrame qué es lo que tú quieres hacer. Y tú tienes que tener mucho cuidado cuando le oras a Dios de esa manera. Porque si tú le pides a Dios que te muestre lo que tienes que hacer, no solamente tendrás que estar dispuesto a que Dios te diga que sí, también tendrás que estar dispuesto a que Dios te diga que no, aunque no lo entiendas. Y sin hacer nada, Dios mostró. Y cuando yo vi eso, yo dije: yo no puedo seguir con ella. Y decidimos terminar. ¿Usted sabe qué es terminar una relación en pleno diciembre? Horrible. Me cantaba Marco Antonio Solís: llega Navidad y yo sí. Y yo, Padre, libera a tus siervas por acá. Y yo me acordaba de esa muchacha. Yo decía: la extraño.
Pasó fin de año y ella me mandó una carta diabólica. Me decía: aquí sigue tu regalo en el árbol. Yo dije: no, esto no puede ser posible. Yo tratando de dejarla y ella haciendo todo para que yo regrese. Y por allá a finales de enero dije: es mejor viejo conocido. No saben, esos son dichos de antaño. Es mejor viejo conocido que nuevo por conocer. Entonces dije: voy a volver. Y volví a intentar las cosas, porque dije: un error lo comete cualquiera. Yo también pude haber sido el del error. Pero las cosas no fueron iguales. ¿Y sabe cuál era el problema? Que yo no había entendido que el día que esa relación se terminó, no era un asunto mío, era un asunto de Dios. Porque a veces Dios te cierra puertas para abrirte otras mejores. Y yo ese tiempo lo perdí, me desgasté, fui, me esforcé, y lo único que estaba haciendo era retrasando la llegada de Lorenita. Cuando yo solté a esa mujer y dije: ya no más, ya se acabó este tiempo, ya Dios me mostró que esta no es la persona, ya Dios me mostró que no este es el momento. Justo cuando la solté y decidí volver a recuperar mi relación con Dios, Dios trajo a mi vida a la que ahora es mi esposa, la madre de mis hijos. Yo no sé a quién le estoy diciendo esto, pero quiero que lo tomes en el nombre de Jesús. Aprende a desconectarte de lo que no te hace bien. Aprende a desconectarte de lo que Dios te quitó del camino. Aprende a desconectarte de gente que tú creías que sí, pero en realidad es un no de Dios. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y tu tarea no es tratar de agradar a una persona para que se quede contigo. Tu tarea es agradar a Dios para que su palabra y su gracia permanezcan a tu lado. Y Dios te va a conectar con la gente indicada y adecuada. ¿Alguien me está entendiendo? Por favor, dígame amén en esta preciosa tarde. Deja de enamorarte de la gente y vuelve a enamorarte de Dios, que es el centro de la vida. Y aquí viene lo tercero y último que encuentro en Sansón. Sansón no solamente pasó por encima de sus padres, Sansón no solamente pasó por encima de sus mismos límites a nivel emocional y sentimental, sino que Sansón también dejó de agradar a Dios. Y si hay un error que te puede tirar la vida, es olvidarte de que la primera relación que tú tienes que sostener es tu relación con Dios. Tú sabes. Y hay gente aquí que desde que se conectó con ciertas personas ha empezado a hacer cosas que antes no hacía. Ha vuelto a hacer cosas que hacía tiempo había dejado de hacer. Se han prestado para conductas que saben que no son correctas y no son adecuadas. Desde que llegaron ciertas personas ya no oras como oras antes. Ya no sirves como servías antes. Ya no tienes el fuego que servías antes. ¿Sabes qué sentías antes? ¿Sabes cuál fue el problema de Sansón? Que Sansón rompió todos los límites que Dios le había establecido. Cuando el ángel de Dios se presenta delante de Manoa, que era el papá de Sansón, y su madre, le dice: tu hijo va a ser nazareo desde el nacimiento. Será consagrado para mí, para servirme. Y lo voy a usar para cosas enormes. ¿Sabe qué significaba ser nazareo? El voto nazareo tenía 4 restricciones. La primera era que no podían tomar nada de licor. La segunda era que no podían cortarse el cabello. O sea, yo no podría haber sido nazareo. Claramente, ¿de dónde me agarro? Imagino un churumbelo de pelo aquí, esto calvo. Ni la barba, ni el pelo. No me imagino. Hermano, no se ríe usted tampoco. Usted tampoco puede ser nazareo. No podían cortarse el cabello ni la barba. Tenían que dejárselo largo. Me imagino esas axilas, gas, una trenza ahí. Tercero, no podían tocar nada muerto, ni siquiera su propia familia. Y lo cuarto, no podían comer uvas, ni frescas, ni pasas. Pregúnteme por qué. No, pregúnteme por qué. Sabrá Jehová. Había una restricción, porque el voto nazareo decía: aunque para otros sea normal, para ti no. Porque para tú poder vivir una vida de consagración, tendrás que aprender a dejar de compararte con todo el mundo y entender que Dios a cada uno de nosotros nos ha puesto límites en la vida. Así no diga amén, así es, ¿oyó? Cada uno de los que estamos aquí sentados,
Hay cosas que Dios nos ha limitado y ha dicho, no quiero esto para ti. Pero Señor, mis amigos sí, pero no quiero esto para ti. Pero mis compañeros sí, pero no quiero esto para ti. Pero Señor, ¿por qué yo sí, yo no? Porque no quiero esto para ti. Quien no aprende a respetar los límites que Dios le pone, termina perdiendo la consagración. Y fue eso lo que le pasó a Sansón. Sansón hizo todo lo que no debía hacer. Otra vez, hizo todo lo que no debía hacer. Sansón se fue en contravía de las normas que Dios le había establecido. Y mucha gente dice, pastor, yo no entiendo por qué mis relaciones no salgo de una para estar mal en otro. Y yo trato, y yo intento, y yo me esfuerzo, pero no logro ver un cambio en la vida. ¿Sabes por qué? Porque tú crees que la solución de tus relaciones es cambiar de persona. Y no se trata de que cambies de persona, se trata de que cambies de actitud y vuelvas a darle el primer lugar a Dios y vuelvas a honrar a Dios. Pero cuando una persona deja de agradar a Dios, cuando una persona deja de honrar a Dios, cuando una persona rompe su relación con Dios, será cuestión de tiempo antes de que sus demás relaciones se empiecen a romper también. Muchachos, Sansón había sido destinado para matar a los filisteos y libertar al pueblo, pero a causa de sus errores, en lo que fue más fuerte, terminó destruyéndolo a él. No importa qué tan grande, qué tan relevante sea tu vida o tus sueños o tus proyectos, la clave de esta vida está en que aprendas a honrar a Dios. Si no le das el primer lugar a Dios, te garantizo que te encuentres con la persona que te encuentres, mientras no le des el primer lugar a Dios, será cuestión de tiempo antes de que eso te rompa la vida. Yo conozco gente que dice, yo no creo en Dios, pero terminan creyendo en Dios cuando el desamor les quiebra la vida en pedazos. ¿Sabes por qué? Porque se les olvidó que de la relación con Dios nacen todas las demás relaciones. Yo aprendí que para poder tener una buena vida con mi esposa, con mis hijos, con las demás personas, necesito estar bien con Dios. Hay un pianista por ahí, pastor, que me puede ayudar, tenga la bondad. Y quiero en esta tarde terminar haciéndote una pregunta. ¿No será que a muchos de nosotros tal vez lo que nos ha faltado es entender que en las relaciones que son tan importantes en la vida es donde más sabios tenemos que ser, es donde más pacientes tenemos que ser, es donde más cautelosos tenemos que ser? Pero a veces somos apresurados, somos afanosos, nos desesperamos. Creemos que nos va a dejar el tren y si no es esta persona, la vida se me arruinó. Y estamos tratando de alcanzar una vida con alguien y se nos ha olvidado que la principal vida que tenemos que alcanzar es la vida con Dios. Yo sé lo que se siente batallar con una baja autoestima. Si tú te hubieras encontrado con Juan Pablo Lerman a los 14 años, habrías visto a un jovencito tímido, introvertido, con muchos miedos. Y uno de mis miedos, ¿sabes cuál era? A mis 14 años, que nadie se fijara en mí. Había vivido toda mi vida consagrado para Dios. Le contaba ahorita a los pastores, a estas alturas de mi vida, yo no sé a qué sabe el aguardiente, yo no sé a qué sabe la cerveza, yo no sé a qué sabe el licor. Nunca en mi vida me metí un cigarrillo en la boca. Bueno, excepto los de menta. ¿Cuántos chupamos cigarrillo de menta alguna vez aquí? Una barrita de dulce, estoy hablando de eso para el que no lo sepa. Eso sí, yo. Pero nunca en mi vida fumé. Lo más extremo que hice en mi adolescencia fue jugar pico botella en el colegio. Ya que no sabe, me senté al frente de la bonita y ella se sentó al lado mío. Diablo mentiroso. Y me quedó así de frente a frente la más fea del salón. Y justo me salió la botella con ella. Ay, Señor, ya le pedí perdón a Dios por eso. Pero toda mi vida me había consagrado para Dios. Pero todas las veces que yo intenté enamorar a una niña en mi adolescencia, todas las veces me rechazó. Me rechazaron, me decían, tú eres un buen amigo, como amigo y nada más.
Me dijo, eso es una forma bonita de decirle a usted que usted está feo. Y es que yo me miraba al espejo. Yo sabía que no había nada que hacer ahí. Y sufrí mucho por eso. Pero cuando yo encontré que en mi vida sentimental yo no podía ser atractivo físicamente para ninguna muchacha, porque sufría, créeme, yo veía que el bonito del salón, las chinas les caían. ¿Cuántos se acuerdan del bonito del salón? A ver, levante la mano, por favor. Hablo con los muchachos, levante la mano los muchachos. El pinta del salón, las tenía todas a los pies. Y uno, ni la fea le caía a uno. Y un día yo dije, ya sé, si yo no puedo hacer que ellas se sientan atraídas por mi físico, voy a ocuparme de construir una vida tan especial que sea digna de ser entregada a una persona especial. Y decidí estudiar, decidí ser el mejor de mi clase, decidí ser un buen hijo, decidí ser un buen papá, un buen hermano. No tenía hijos en ese momento. Decidí ser un buen cristiano, decidí ser el más responsable de la iglesia con mi ministerio. Y ahí en medio del anonimato, cuando yo aprendí que la clave no era construir una vida atractiva para una mujer, sino una vida de la cual Dios se sintiera orgulloso, Dios me premió con una mujer preciosa y me regaló un hogar maravilloso. Mire, hasta se me cayó el pelo, pero mi esposa me dice, eres hermoso. Yo, gracias. Ahora ya no importa, ya me reproduje. Ya que me diga feo el que quiera. Tengo a mi esposa y tengo a mis hijos que me aman profundamente. ¿Sabes por qué? Porque dejé de correr detrás de alguien y volví a correr detrás de Cristo. Muchachos, mírame a los ojos. Tal vez el problema de nuestras relaciones es que estamos haciendo cosas para sentirnos nosotros bien, y se nos ha olvidado que la clave no está en que nosotros nos sintamos bien primero, sino que hagamos sentir bien primero a Dios. Que volvamos a darle el lugar a Él. Que volvamos a decirle, no me quiero seguir equivocando, Dios, en esta área. No quiero terminar como el hogar de mis padres, o el hogar de unos familiares, o el hogar de unos conocidos, que al principio tenían todo y ahora perdieron todo lo que un día construyeron por no ser sabios en esa área.